¿Alguna vez se han preguntado por qué, a medida que pasan los años, esa chispa que antes era tan vibrante parece atenuarse? No me refiero solo a la energía para sus actividades diarias, sino también a esa conexión íntima, a esa vitalidad que nos hace sentir plenamente vivos. Muchos creen que es simplemente parte de envejecer, una fatalidad inevitable que debemos aceptar con resignación. Pero, ¿y si les dijera que, en muchos casos, no es así? ¿Y si una gran parte de esa disminución en la vitalidad, y sí, también en la intimidad, está directamente relacionada con algo tan fundamental y cotidiano como lo que ponemos en nuestro plato? Es una realidad dolorosa para muchos, el sentir cómo el cuerpo ya no responde con la misma fluidez, cómo el deseo se reduce o las sensaciones no son las mismas. La verdad es que detrás de esta preocupación común se esconde un secreto que pocos conocen y que, si se atreven a descubrir, podría cambiar radicalmente su calidad de vida. En este video, vamos a desvelar un hallazgo crucial que ha preocupado a la comunidad médica. Hay 4 tipos de alimentos comunes que, sin que lo sepan, están saboteando silenciosamente el flujo de sangre en su cuerpo, y con ello, impactando directamente su capacidad de disfrutar plenamente de la vida, incluida su intimidad. Les aseguro que lo que vamos a descubrir hoy podría sorprenderles. Y les prometo que, si se quedan hasta el final, encontrarán algo que verdaderamente les abrirá los ojos. Comencemos de inmediato con el primer tipo de alimento que está causando estragos silenciosamente en la salud de su sistema circulatorio, y por ende, en su vida íntima, especialmente después de los 60 años. Estamos hablando de los alimentos ultraprocesados, esos productos que encontramos en cada esquina de cualquier supermercado, tan convenientes y, a menudo, tan engañosos. Piénsenlo: la bollería industrial que a veces compramos para el desayuno o la merienda, las galletas envasadas, las patatas fritas de bolsa, los cereales azucarados que parecen inofensivos, las bebidas energéticas o los refrescos llenos de edulcorantes y colorantes artificiales. Y por supuesto, esa comida rápida que nos saca de apuros pero que tanto daño nos hace. Estos productos, queridos amigos, no son alimentos en el sentido tradicional. Son formulaciones industriales diseñadas para ser hiperpalatables, lo que significa que nos enganchan, nos invitan a comer más y más, sin aportar prácticamente ningún nutriente esencial. Su composición es un cóctel explosivo de grasas trans y saturadas de baja calidad, azúcares refinados, sodio en cantidades excesivas y aditivos artificiales. Y aquí es donde empieza el problema. Cuando ustedes consumen estos productos, están introduciendo en su sistema una carga enorme de elementos que desencadenan una cascada de reacciones inflamatorias en su cuerpo. Imaginen sus arterias, que son como tuberías por donde fluye la sangre. Las grasas trans y saturadas contribuyen a la acumulación de placa en las paredes de esas arterias, un proceso que los médicos llamamos aterosclerosis. Esta placa endurece y estrecha los vasos sanguíneos, dificultando el paso de la sangre. Es como si la tubería se fuera oxidando y llenando de sedimentos por dentro. La sangre, vital para llevar oxígeno y nutrientes a cada célula de su cuerpo, se ve obligada a pasar por un espacio cada vez más reducido, aumentando la presión sobre las paredes arteriales. Los azúcares refinados, por su parte, no son menos dañinos. Una ingesta constante y elevada de azúcar provoca picos de glucosa en sangre, lo que a largo plazo puede llevar a la resistencia a la insulina y al desarrollo de la diabetes tipo 2, una enfermedad que, entre otras cosas, es una de las principales causas de daño vascular y neuropatía, es decir, daño en los nervios. Y créanme, tanto el flujo sanguíneo como la función nerviosa son absolutamente esenciales para una respuesta íntima saludable. Cuando el flujo de sangre se ve comprometido, en los hombres puede manifestarse como dificultad para lograr o mantener una erección,
y en las mujeres, puede llevar a una disminución de la lubricación natural, de la sensibilidad y del deseo. La circulación no es un tema menor. Es la base de la vitalidad en cada aspecto de nuestra vida, y la intimidad no es una excepción. Piénsenlo por un momento. ¿Cuántas veces han optado por un bollo envasado en lugar de una pieza de fruta, o por unas patatas fritas de bolsa en vez de un puñado de frutos secos? Parece una elección insignificante en el momento, pero el impacto acumulativo a lo largo de los años es devastador. Los aditivos y conservantes que se encuentran en estos alimentos también pueden contribuir a la inflamación crónica del cuerpo. Esta inflamación sistémica es un enemigo silencioso que deteriora los vasos sanguíneos poco a poco, reduciendo su elasticidad y capacidad de dilatarse cuando es necesario. Una de las sustancias más importantes para la dilatación de los vasos sanguíneos es el óxido nítrico, una molécula que nuestro cuerpo produce naturalmente. Los ultraprocesados interfieren con la producción y la acción del óxido nítrico, lo que significa que sus arterias tienen más dificultades para relajarse y permitir un flujo sanguíneo óptimo. La buena noticia es que, a diferencia de otros factores que no podemos controlar, como la genética, lo que comemos sí está en nuestras manos. Eliminar o reducir drásticamente los ultraprocesados de su dieta es uno de los pasos más poderosos que pueden dar para proteger sus arterias y revitalizar su circulación. Opten por alimentos frescos, por los que no necesitan etiqueta porque ya saben lo que son una manzana, un plátano, unas lentejas, un trozo de pescado fresco. Dediquen un poco más de tiempo a cocinar en casa. Experimenten con especias y hierbas para dar sabor a sus comidas en lugar de recurrir a caldos preparados o salsas industriales. Verán cómo, en poco tiempo, su cuerpo empieza a agradecerlo, y no solo en términos de energía o digestión, sino también en esa esfera tan personal y vital que es la intimidad. Ahora que hemos desentrañado los peligros ocultos de los ultraprocesados y su impacto en nuestro sistema circulatorio, prepárense para conocer el siguiente grupo de alimentos que, sin saberlo, podrían estar debilitando su flujo sanguíneo y, por ende, su vitalidad íntima. Pasemos ahora al segundo tipo de alimento que un médico especialista les advertiría que eviten, o al menos moderen drásticamente. Si desean mantener un flujo sanguíneo óptimo y una vida íntima plena después de los 60, estamos hablando del consumo excesivo de carnes rojas y, especialmente, de las carnes procesadas. Sé que para muchos de ustedes, la carne ha sido una parte fundamental de la dieta durante toda la vida. Un pilar en la cocina española, presente en pucheros, guisos y asados. Sin embargo, cuando hablamos de salud circulatoria, no todas las carnes son iguales, y la cantidad y la frecuencia con la que las consumimos juegan un papel crucial. Las carnes rojas, sobre todo los cortes más grasos, son una fuente significativa de grasas saturadas y colesterol. Si bien nuestro cuerpo necesita colesterol para diversas funciones vitales, un exceso de colesterol LDL, el conocido como colesterol malo, es un factor de riesgo importante para la aterosclerosis, que, como ya hemos comentado, es el endurecimiento y estrechamiento de las arterias, cuando sus arterias se vuelven rígidas y llenas de placas. La sangre no fluye con la misma facilidad. Imaginen un jardín que necesita ser regado. Si la manguera está doblada o parcialmente obstruida, el agua no llegará con la presión o el volumen suficiente a las plantas. De la misma manera, si sus arterias están comprometidas, el flujo sanguíneo a todas las partes del cuerpo, incluyendo los órganos reproductivos, se ve mermado. Esto puede afectar la capacidad de los hombres para conseguir una erección firme y duradera. Y en las mujeres, puede disminuir la sensibilidad y la respuesta sexual, porque simplemente no llega suficiente sangre para estimular la lubricación natural o el placer. Pero si las carnes rojas grasas son problemáticas, las carnes procesadas son un verdadero caballo de Troya para su sistema circulatorio.
Aquí hablamos de esos deliciosos embutidos tan arraigados en nuestra cultura: el chorizo, el salchichón, la sobrasada, las salchichas, las mortadelas, los jamones procesados y las carnes enlatadas. Estos productos no solo contienen altas cantidades de grasas saturadas y colesterol, sino que también suelen ser muy ricos en sodio y, lo que es aún más preocupante, en nitratos y nitritos. Los nitratos y nitritos se utilizan como conservantes para darles ese color rojizo apetitoso y prolongar su vida útil. Pero una vez que entran en su cuerpo, pueden convertirse en nitrosaminas, compuestos que se han relacionado con la inflamación crónica y el daño al revestimiento interno de los vasos sanguíneos, conocido como endotelio. Un endotelio dañado es como una pared con grietas, permitiendo que el colesterol y otras sustancias se adhieran y formen placas con mayor facilidad. Esto acelera el proceso de aterosclerosis y aumenta el riesgo de hipertensión arterial, otra enfermedad que ataca directamente el buen flujo sanguíneo. Imaginen su corazón bombeando con más esfuerzo para empujar la sangre a través de vasos sanguíneos dañados y estrechos. Es un trabajo agotador que a la larga pasa factura. No se trata de eliminar por completo el disfrute de un buen plato de jamón serrano en una ocasión especial, pero sí de ser conscientes de la frecuencia y la cantidad. Si antes comían embutidos casi a diario, o carne roja varias veces a la semana, consideren reducirlos a 1 o 2 veces por semana, eligiendo cortes más magros cuando sea posible. Sustituyan esas carnes por fuentes de proteína más saludables para su corazón y sus arterias, como el pescado azul salmón, sardinas, caballa rico en ácidos grasos omega 3, que son antiinflamatorios y protectores cardiovasculares. O exploren las proteínas vegetales, legumbres como lentejas, garbanzos y alubias, frutos secos, semillas. La dieta mediterránea, tan nuestra, es un excelente modelo a seguir, con su énfasis en vegetales, frutas, cereales integrales, aceite de oliva y pescado, dejando la carne roja y procesada para un consumo ocasional. Al hacer este cambio, no solo estarán cuidando sus arterias, sino que también notarán una mejora general en su energía y bienestar. ¿Lo que? Sin duda, se reflejará positivamente en la vitalidad de su vida íntima. Es un cambio pequeño en la cocina, pero con un impacto enorme en su salud circulatoria y en cómo se sienten con su cuerpo. Ahora, permítanme guiarles hacia el tercer tipo de alimento que está socavando su flujo sanguíneo y, por ende, su intimidad, sin que apenas se den cuenta. Continuando con nuestra lista de alimentos que un doctor les recomendaría evitar, o al menos consumir con extrema moderación, si desean proteger su flujo sanguíneo y su vitalidad íntima después de los 60. Llegamos a un culpable omnipresente en nuestra dieta moderna: las bebidas azucaradas y los azúcares refinados en exceso. Piénsenlo: los refrescos carbonatados, incluso los que prometen ser light o cero y que a menudo contienen edulcorantes artificiales con sus propios problemas. Los zumos envasados, que aunque parecen saludables, a menudo son bombas de azúcar sin la fibra de la fruta entera y, por supuesto, todos esos dulces, postres, bollería industrial y alimentos procesados que llevan azúcar añadido de forma oculta. El problema con el azúcar no es solo el sobrepeso, que ya de por sí es un factor de riesgo para la mala circulación, sino su impacto directo y pernicioso en el revestimiento de sus vasos sanguíneos. Cuando ustedes consumen grandes cantidades de azúcar, el nivel de glucosa en su sangre se eleva rápidamente. El cuerpo intenta controlar esto liberando insulina. Sin embargo, con el tiempo y la exposición constante a picos de azúcar, las células pueden volverse resistentes a la insulina, lo que significa que el azúcar permanece en el torrente sanguíneo durante más tiempo, dañando las paredes internas de las arterias, lo que llamamos el endotelio. Este daño es como un rayado microscópico en la superficie de un tubo liso. Esas pequeñas heridas
facilitan que el colesterol y otros depósitos se adhieran y formen placa, lo que acelera la aterosclerosis. Además, el azúcar en exceso promueve la inflamación crónica en todo el cuerpo, un factor clave en el deterioro vascular, pero el impacto del azúcar va más allá de la simple aterosclerosis. El consumo elevado de azúcares refinados está intrínsecamente ligado al desarrollo de la diabetes tipo 2. Y la diabetes, mis queridos amigos, es uno de los enemigos más feroces de la circulación y la función nerviosa. La glucosa alta en sangre daña directamente los pequeños vasos sanguíneos, los capilares, que son cruciales para llevar sangre a las extremidades y a los órganos más sensibles, incluyendo los órganos sexuales. En los hombres, el daño vascular y nervioso asociado a la diabetes es una de las causas principales de la disfunción eréctil. La capacidad de los vasos sanguíneos del pene para dilatarse y llenarse de sangre se ve gravemente comprometida. En las mujeres, el azúcar alto puede afectar la lubricación vaginal, la sensibilidad del clítoris y la respuesta sexual general, haciendo que la intimidad sea menos placentera o incluso dolorosa. A esto se suma el hecho de que el azúcar alimenta a las bacterias dañinas en el intestino, desequilibrando la microbiota y contribuyendo a más inflamación en el cuerpo. Una flora intestinal saludable es cada vez más reconocida como clave para la salud general, incluida la cardiovascular. Piensen en el momento en que se sienten decaídos y buscan un refresco azucarado o un dulce para obtener una subida rápida de energía. Esa energía es una ilusión, un pico seguido de una caída aún más pronunciada. Y cada uno de esos picos está dejando su huella en sus vasos sanguíneos. La solución es, en teoría, simple, pero requiere un cambio de hábito consciente. Reemplacen los refrescos por agua pura, infusiones de hierbas sin azúcar, té verde o café con moderación y sin endulzar, si necesitan sabor. Añadan rodajas de limón, pepino o algunas hojas de menta al agua. En cuanto a los dulces, busquen alternativas naturales fruta fresca, que aporta fibra y vitaminas y evita el pico de azúcar. Un puñado de frutos secos, o un trozo de chocolate negro con un alto porcentaje de cacao, que es rico en antioxidantes. Eduquen su paladar para apreciar los sabores naturales, y verán cómo el deseo por el azúcar disminuye gradualmente. Este cambio no solo mejorará su circulación y protegerá su corazón, sino que les devolverá una energía más sostenida a lo largo del día y, sí, contribuirá a revitalizar esa conexión íntima que tanto valoran. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos un cuarto tipo de alimento que, consumido en exceso, es un verdadero saboteador de su flujo sanguíneo y su vitalidad íntima después de los 60. Llegamos ahora al cuarto y último tipo de alimento. O más bien, al ingrediente que se esconde en muchísimos productos y que, en exceso, es un enemigo silencioso de su flujo sanguíneo y de su vitalidad íntima. Después de los 60 estamos hablando del sodio, es decir, la sal. Y no me refiero solo a la sal que le añadimos con el salero a la comida en la mesa, sino a la que viene oculta en una infinidad de productos procesados que consumimos a diario. Piénsenlo por un momento las conservas, como las de legumbres o atún, los caldos preparados, las sopas de sobre, los precocinados que nos sacan de un apuro, los embutidos y quesos curados que ya hemos mencionado, las salsas envasadas, el pan industrial, los snacks salados como patatas fritas y gusanitos, e incluso muchos cereales para el desayuno. Todos estos productos son, a menudo, auténticas bombas de sodio. ¿Y cuál es el problema con el exceso de sodio? Su principal efecto es el aumento de la presión arterial, lo que conocemos como hipertensión. Cuando hay demasiado sodio en el torrente sanguíneo, el cuerpo retiene más agua para diluirlo. Este aumento del volumen de sangre ejerce una mayor presión sobre las paredes de las arterias, forzando al corazón a trabajar más duro para bombear la sangre por todo el cuerpo.
Imaginen un globo que se infla más allá de su capacidad. Las paredes se estiran y se tensan. De la misma manera, la presión arterial alta daña el delicado revestimiento interno de las arterias, haciéndolas más rígidas y estrechas con el tiempo. Esto no solo aumenta el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, sino que también tiene un impacto directo en el flujo sanguíneo a los órganos sexuales, que, como ya saben, dependen de un buen riego para funcionar correctamente. Si las arterias que llevan sangre al pene o al clítoris están endurecidas y estrechas debido a la hipertensión, el flujo de sangre necesario para la excitación y la respuesta íntima se verá gravemente comprometido. En los hombres, esto puede manifestarse como disfunción eréctil, y en las mujeres, como una disminución de la lubricación, la sensibilidad y el placer durante la intimidad. Es un ciclo vicioso. Cuanto más sodio consumen, más se eleva su presión arterial. Cuanto más alta es la presión arterial, más daño sufren sus vasos sanguíneos. Y cuanto más dañados están sus vasos sanguíneos, más difícil se vuelve mantener una vida íntima satisfactoria. Lo más insidioso del exceso de sodio es que, a menudo, no somos conscientes de la cantidad que estamos consumiendo. La mayoría de la sal en nuestra dieta no proviene del salero, sino de los alimentos que compramos ya elaborados. Por eso es tan importante aprender a leer las etiquetas nutricionales. Busquen la cantidad de sodio por porción y opten por productos con bajo contenido de sal. Una buena regla general es intentar que el sodio no supere los 140 miligramos por porción. La clave para reducir el sodio es volver a cocinar en casa, donde ustedes tienen el control total de los ingredientes, en lugar de usar sal en exceso. Experimenten con hierbas y especias frescas: orégano, albahaca, tomillo, romero, ajo, cebolla en polvo, pimentón dulce, comino. Todas estas especias no solo añaden sabor sin añadir sodio, sino que muchas de ellas tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes beneficiosas para la salud cardiovascular. Denle una oportunidad a los alimentos frescos y sin procesar. Cuando compran vegetales, frutas, carnes sin procesar, pescados o legumbres a granel, saben exactamente lo que están poniendo en su cuerpo. Al cocinar desde cero, pueden controlar la cantidad de sal que añaden, o incluso acostumbrarse a reducirla gradualmente hasta que sus papilas gustativas se adapten a sabores menos salados. Este cambio no es solo una cuestión de dieta, es una inversión a largo plazo en su salud circulatoria y en su bienestar general. Al reducir el consumo de sodio, no solo protegerán sus arterias y su corazón, sino que notarán una mejora en su energía, una menor retención de líquidos y, lo más importante para nuestro tema de hoy, una revitalización de su respuesta íntima, porque estarán permitiendo que su sangre fluya libremente y nutra cada parte de su ser. Hemos recorrido juntos un camino importante hoy, descubriendo cómo ciertos alimentos que quizás consumimos a diario pueden estar saboteando silenciosamente la joya de nuestra salud, el flujo sanguíneo. Y con él, esa parte tan esencial de nuestra vida que es la intimidad. Hemos hablado de la necesidad de ser vigilantes con los ultraprocesados, esas formulaciones industriales llenas de grasas dañinas, azúcares y sodio que inflaman y obstruyen nuestras preciadas arterias, haciendo que nuestra sangre encuentre un camino difícil. También hemos desgranado el impacto del consumo excesivo de carnes rojas y procesadas. Esas que, con sus grasas saturadas y conservantes, contribuyen al endurecimiento de nuestros vasos sanguíneos y a la acumulación de colesterol, debilitando la fuerza con la que la sangre fluye. No hemos dejado de lado la importancia de reducir drásticamente las bebidas azucaradas y los azúcares refinados, verdaderos verdugos de nuestro endotelio vascular, que preparan el terreno para la diabetes y la consecuente disminución de la sensibilidad y la respuesta sexual. Y finalmente, hemos puesto el foco en el exceso de sodio, el cual, al elevar la presión arterial,
Somete a nuestros delicados vasos sanguíneos a un estrés constante, impidiendo que la sangre llegue con la fuerza y el volumen necesario a cada rincón de nuestro cuerpo. Pero quiero que se queden con un mensaje de esperanza y empoderamiento, no de prohibición o miedo. Entiendo que cambiar hábitos alimenticios arraigados de toda una vida puede parecer una montaña inmensa. Pero créanme, cada pequeño paso cuenta. No se trata de eliminar de golpe todo lo que les gusta, sino de tomar decisiones conscientes, de elegir mejor la mayoría de las veces. Recuerden, su cuerpo es una máquina increíblemente resiliente y tiene una capacidad asombrosa para sanar y adaptarse cuando le damos las herramientas adecuadas. Pequeños cambios, como optar por agua en lugar de un refresco, elegir una pieza de fruta en vez de un dulce procesado, o cocinar más en casa con ingredientes frescos y menos sal, pueden marcar una diferencia gigantesca en su salud a largo plazo. Notarán más energía, una mejor digestión, y sí, una revitalización en su vida íntima que les recordará que la edad no es una barrera para el placer y la conexión. Este es un camino que vale la pena recorrer. Su vitalidad, su energía y esa chispa tan personal de la intimidad no tienen por qué desvanecerse con los años. Pueden protegerla, pueden nutrirla, pueden incluso revitalizarla con las elecciones correctas. Confíen en su cuerpo, escúchenlo, y denle el combustible que realmente necesita para prosperar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estos consejos. ¿Hay alguno de estos alimentos que les cuesta más dejar? ¿Ha notado ya alguna mejora al cambiar su dieta? Compartan sus experiencias y sus preguntas en los comentarios de abajo. Su sabiduría es valiosa para toda nuestra comunidad. Y si este video les ha parecido útil y creen que puede ayudar a otras personas, por favor, denle un me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Así no se perderán más consejos prácticos y basados en la ciencia para vivir una vida plena y saludable a cualquier edad. Recuerden siempre esto. Vivan su mejor vida en cada etapa, con vitalidad, con pasión y con el poder de sus propias elecciones.